Hola mis amadas, qué gusto. Y como cada miércoles, hoy tenemos nuestro miércoles podcast. Hoy estamos en el número 13. Así que qué gozo podemos estar en este tiempo compartiendo por este medio muchas cosas que el Señor nos da. Damos gracias al Señor por eso. Así que hoy vamos a estar compartiendo un tema y como esposa de pastor he tenido la oportunidad y tengo la oportunidad de que muchas esposas de pastor me contactan y he podido trabajar en diferentes iglesias enseñando a esposas de pastor y es una bendición ser esposa de pastor, es algo hermoso. Y aunque la Biblia no nos hable en sí de la palabra esposa de pastor, sí nos habla de los requisitos de un pastor. Y podemos ver nosotras que la misma palabra nos lleva a ver en este tema. Y el tema que estaremos compartiendo es cuando un pastor está en un pecado, ¿qué lo descalifica para el ministerio? ¿Qué debe hacer la esposa? Así que este artículo inicialmente lo escribí para el ministerio. También colaboro a Viva Nuestros Corazones. Y espero sea de gran bendición. Quizá tú no eres esposa de pastor, pero puedes orar por la esposa de los pastores de tu iglesia. Ha sido una bendición en mi vida y cómo debemos de ir a la palabra y cómo la palabra nos contesta todas esas incógnitas y todas estas preguntas que pudiéramos hacernos. Puedes también encontrarlo escrito por mi página liliana.yambes.org. Pero déjeme ir ante el trono de la gracia para orar por sabiduría, para orar que este podcast, este artículo que se está compartiendo por este medio pueda ser de bendición. Vamos a orar por las esposas de pastor y ahí donde usted está, quizá usted es esposa de pastor, quizá no lo es, pero oremos para que en sabiduría aquellas que estén viviendo en una situación en que sus esposos estén en pecado, pueda darle la sabiduría necesaria a poder venir ante el Señor y poder encontrar en tu iglesia con otros ancianos, con otros pastores, el recurso bíblico para poder ayudar a sus esposos en esta manera. Así que te alabamos, Padre, te bendecimos, te glorificamos y te damos gloria a ti. Gracias porque tú eres el pastor de pastores, Señor. Como dice el Salmo 23. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Señor, así que si dice nada me faltará, podemos venir ante ti para pedir discernimiento, sabiduría sobre un tema tan delicado y un tema que agobia muchas veces a muchas esposas de pastor, Señor. Yo te ruego en el nombre de Jesús que tú me perdones mis faltas, que perdones mis pecados, que como esposa de pastor me ayudes a tener la sensibilidad y también la sabiduría también para caminar con mi esposo, para orar por mi esposo, para ayudarlo, Señor, y te pido en el nombre de Jesús que seas conmigo en este tiempo y seas con cada una que va a poder escuchar este podcast. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Glorificamos tu nombre en este tiempo, en el nombre de Jesús, amén. Sin duda alguna, esta es una de las situaciones más dolorosas y difíciles por la que una esposa de pastor tiene que pasar. Como cualquier caso de pecado en los que se ven involucrados ancianos y líderes, es un tema que debe tratar con la adecuada discreción. Recuerde que estamos hablando cuando un pastor está en pecado. ¿Qué lo descalifica para el ministerio? ¿Qué debe hacer su esposa? La esposa del pastor es un miembro de la iglesia y como cualquier otro integrante tiene la responsabilidad de tratar el pecado según vemos en Mateo 18. Esto se dice fácil, pero hacerlo requiere de una madurez que no muchas esposas poseen. Aún así, lo correcto bíblicamente es lo que ordena la palabra que ella debe hacer, aunque repito, siempre resultará doloroso. El pecado que descalifica a un pastor nunca se debe ocultar y debe ser traído a la luz para ser tratado conforme a lo que dice la palabra, con el propósito de una posible restauración, tanto para el pastor como para su esposa e hijos si lo tienen, y para la iglesia.
Los consejos que le daría a esa hermana son, primero, orar. Y segundo, estar completamente segura que el pecado que está cometiendo su marido la descalifica para el ministerio. Esto a veces no es fácil de detectar, porque requiere de pruebas contundentes. Le recomendaría que confronte en amor a su esposo. Nosotras estamos llamadas a ser ayuda idónea y somos sus hermanas en Cristo, así que debemos confrontar su pecado con la palabra. En tercer lugar, la esposa está llamada a llevar esta falta grave ante el resto de los pastores o líderes de la iglesia para que los ayuden a navegar esta situación tan delicada. Mejor es reprensión franca que el amor encubierto. Proverbio 27:5. Teniendo en cuenta que estamos hablando de un pecado que descalifica al pastor, la iglesia y las esposas deben tener bien claro cuáles son esos pecados. Generalmente en estos casos el pastor es recurrente en el pecado. Se puede evidenciar que existen grietas profundas en su carácter, las cuales deben de ser tratadas. La mujer que tiene conocimiento de tal pecado no puede callar, ya que la palabra de Dios nos enseña que el que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. El silencio de ella sería encubrir lo que el Señor condena. Recuerden, a aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago 4:17. Ella debe pensar, si ella fuera miembro de una iglesia donde su esposo no fuese el pastor y el pastor estuviera pecando de una forma que lo descalifique para el ministerio, ¿qué debe hacer como miembro de esta iglesia? Si tenemos claro el concepto y lo que representa la iglesia, columna y baluarte de la verdad, procuraremos que la misma sea testimonio de lo que Dios dice acerca de ella. Una esposa que encubre el pecado de su esposo pastor no está sirviendo a la causa de Cristo correctamente. Y de nuevo, sé que debe ser muy doloroso, pero estoy segura que el Señor honrará la honestidad de la hermana. Amada hermana, una de las cosas más importantes en nuestra vida cristiana es obedecer primero al Señor antes que a los hombres, pues daremos cuenta de ello. Así que debemos responder a esta situación bíblicamente. ¿Por qué? ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Gálatas 1:10. Recordemos lo que dice Proverbio 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Bueno, mis amadas, espero que haya sido de gran bendición este podcast del día de hoy. Y oremos, yo les exhorto que oren por la esposa de su pastor, que oren por su pastor, por los pastores de su iglesia, por los ancianos de su iglesia, por sus esposas, por sus hijos. Debemos de llevarlo en todo tiempo al trono de la gracia. Que Dios les bendiga.